Buenas noches, profesora. Mi nombre es Nancy Mesa Hernández y a mí me correspondió realizar el ejercicio 1 del tema 3 de inducción magnética. El anunciado es el siguiente. Dice, una aspira rectangular de resistencia 1.5 ohmios se mueve a través de un campo magnético uniforme de 0.01 teslas con una rapidez de 1.5 metros sobre segundos. Hacia la derecha, como se muestra en la figura siguiente. Entonces, dice, en el instante en el que la mitad de la espira se encuentra fuera del campo magnético, calcule la fe inducida sobre la espira, la corriente inducida sobre la espira, la dirección de la corriente inducida y la fuerza magnética sobre el lado izquierdo de la espira y hacia dónde se dirige esta fuerza. Entonces, dice que al final viene una pregunta, si se aumenta la velocidad de rotación de una bobina en un generador, ¿cómo afecta esto a la corriente inducida? Relaciónelo con la ley de Faraday. Volviendo al ejercicio, tenemos los siguientes datos. Resistencia de la espira va a ser de 1.5 ohmios. Campo magnético 0.01 teslas. La velocidad de la espira va a ser de 1.5 metros sobre segundos. La altura de la espira va a ser de 25 metros y el largo de la espira va a ser de 40 metros. Entonces, para calcular la fe inducida podemos utilizar la fórmula de Faraday, que esta fórmula dice que cuando hay un cambio en el campo magnético de un circuito cerrado, este induce una corriente eléctrica. Entonces, por lo tanto, se puede calcular con la siguiente fórmula. E es igual a B por L por V, donde E, ¿verdad? Va a ser la fe inducida, la fuerza electromotriz, perdón, igual a el campo magnético, que va a ser B, por L, por la altura de la espira, por B, por V, que va a ser la velocidad de la espira. Entonces, ya teníamos los datos, ¿verdad? El campo magnético 0.01 teslas, la altura 0.25 metros y la velocidad 1.5 metros. Entonces, calculando nos da un valor de 0.00375 voltios. Ahora con el punto 2, cálculo de la corriente inducida de la espira. Podemos aplicar la ley de Ohm. Esta ley dice que existe una relación lineal entre las caídas de voltaje y del elemento del circuito y la corriente que fluye a través de él. Entonces, la fórmula es U es igual, ¿verdad? Voltios es igual a corriente por resistencia. Si reorganizamos la fórmula, pasamos la corriente a despejar igual a voltios sobre resistencia, ya teníamos el cálculo de la fe, ¿verdad? Los voltios 0.00375 voltios sobre 1.5 ohmios, que ya el problema no lo daba, esto da un valor de 2.5 miliamperios. Ahora sí, el punto C, dirección de la corriente inducida, aplicamos la regla de la mano derecha de Faraday en Lenz. Primero, bueno, el campo magnético entra en la página, que eran los puntos azules que se mostraban en la figura anterior, y el flujo magnético a través de la espira se disminuye. La velocidad de la espira va hacia la derecha, la corriente inducida crea un campo magnético que va en dirección de la corriente. Entonces, usando la regla de Lenz, la corriente inducida circulará en sentido de las manecillas del reloj dentro de la espira. Esta ley dice que una corriente o fe inducida siempre tiende a oponerse al cambio que la generó o a cancelarlo. Ahora el punto D dice que fuerza magnética sobre el lado izquierdo de la espira. Usando la ecuación de la fuerza magnética sobre un conductor recto con corriente en un campo magnético que dice es igual a F igual a corriente por longitud por sin del ángulo, donde F, ¿verdad?, va a ser la fuerza magnética en newtons, la corriente del conductor es en amperios, la longitud del conductor del campo magnético en metros, el campo magnético en teslas y el ángulo del conductor entre el conductor y el campo magnético. Si el conductor es perpendicular al campo magnético, o sea, 0 es igual a 90 grados, entonces sin de 90 es igual a 1. Y la fórmula se simplifica quedando fuerza es igual a corriente por longitud por campo magnético, reemplazando los datos ya que teníamos de corriente, de longitud, 0.25 metros, y el campo magnético, que era 0.01 teslas, me da un valor de 6.25 por 10 a la menos 6 newton. La dirección de la fuerza se obtiene con la regla de la mano derecha. Corriente hacia abajo, B
campo hacia adentro y como resultado la fuerza hacia la izquierda. Y por último, la pregunta que decía el anunciado al final, si aumentas la velocidad de rotación de una bobina en un generador, ¿cómo afecta esto a la corriente inducida? ¿Cómo se relaciona con la ley de Faraday? Bueno, cuando se aumenta la velocidad de rotación de una bobina en un generador, la corriente inducida tiende a aumentar, por lo que mediante la ley de Faraday explica que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es equivalente a la rapidez con la que cambia el flujo magnético a través de un circuito. Y la fórmula es la siguiente, donde E es la fe inducida, el flujo magnético, donde dice que B por el campo magnético, por el área, por el coseno del ángulo y, ¿verdad? Ya toda esta ecuación dice que es la tasa del cambio de flujo magnético, por lo que según la ley de Faraday es un incremento de la tabla del flujo. En un incremento de la tabla del flujo inducirá una fuerza electromotriz mayor, por lo que habrá una mayor corriente en el circuito. Eso sería el ejercicio correspondiente al tema 3 de inducción magnética. Muchas gracias.